si conoces a algún país o países en donde vos considerás que han logrado o encontrado el equilibrio justo para promover el crecimiento económico a través del respeto a la libertad, pero al mismo tiempo con la suficiente capacidad de recaudación para dar servicios públicos de calidad y esa asistencia focalizada que mencionaste. Uno puede tomar distintos casos, ¿no? A mí me gusta el ejemplo de Suiza. Suiza es un país con una mentalidad muy pro-capitalista, muy pro-empresario, muy pro-ahorro, muy pro-ricos, ¿cierto? Y que es uno de los países más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita. La gente financia de su bolsillo la mayoría de las prestaciones sociales, pero también hay, ¿cierto?, un rol que cumple el Estado. ¿Y qué ocurre con Suiza? Tiene impuestos mucho más bajos que Francia, que Alemania, que Italia, que España. Entonces, mucho más bajo ¿en qué indicador? Mucho más bajo en punto de vista del impuesto a la renta, por ejemplo, impuesto a las empresas. La presión tributaria. La presión tributaria, el tamaño del Estado sobre la economía también es mucho más bajo. Tenemos además un sistema de cantones donde compiten entre ellos. Hay cantones que te cobran, por ejemplo, un impuesto más alto sobre tu renta, como puede ser Zürich, pero si tú vas al cantón Zug, que está al lado a 20 minutos, te cobran mucho menos impuesto a la renta. Entonces, a ti no te gusta lo que te está cobrando Zürich, te vas a vivir a Zug y pagas menos. Entonces, hay un esquema de competencia y también de democracia directa, es algo bien especial en el caso suizo, ¿no es cierto?, por su desarrollo histórico, pero que creo que ha logrado conjugar bastante bien no solo la descentralización del poder, que es importante, pero ese equilibrio entre fundamentalmente creer que el individuo es responsable por su vida y por proveerse de sus propios recursos y salir adelante, y cierto esquema de redistribución para cosas específicas, sin abusar de eso. Lo que tú estás viendo en otros países de Europa, como Francia, como Italia, como España, incluso países como Alemania y hasta los países nórdicos, ¿no?, es que tienen fuga de capital humano, gente que es muy productiva, gana mucho dinero, se termina yendo. ¿A dónde? A Suiza. O se termina yendo a vivir a Australia, o se termina yendo a vivir a Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en el caso de Francia, Italia, España y otros países, tienes problemas de deuda gigantescos, de deuda pública. Que la única razón por la que esos países no están en crisis fiscal es porque el Banco Central Europeo está comprando la deuda, está haciendo política fiscal, el mismo Banco Central Europeo violando su mandato para financiar el gasto que ellos tienen. Entonces, tú lo que tienes que cuidarte fuertemente, esta es la lección yo creo que uno puede sacar de Europa, es de crear un sistema y una estructura en la que la gente se vuelve dependiente de la asistencia estatal. Y entonces es el Estado el único que te da la educación, la salud, y te cobra impuestos gigantescos, y entonces tú te quedas sin los recursos, aunque pudieras tenerlos, para poder financiar por tu lado esquemas de seguridad social, de salud, en fin, privados. Y los que pueden en Europa, en Alemania, en Francia, que tienen los recursos, porque también hay gente muy rica, escapan del sistema estatal. O sea, están enviando cada vez más a sus hijos a colegios particulares subvencionados, colegios particulares. En muchos casos tampoco lo hacen porque todavía los colegios públicos son buenos, pero sí están contribuyendo para su ahorro de pensiones por separado en esquemas privados, y lo mismo se atienden privadamente en los sistemas de salud. Muchos de ellos. No todos se van al sistema estatal, y cuando pueden y tienen operaciones importantes que hacerse, gente con muchos recursos se va a Estados Unidos. Entonces hay que tener ojo de que tampoco es el paraíso como se cuenta esto, y sin embargo son países además muy productivos. O sea, tú ves la productividad laboral del promedio de la OCDE es casi $60 por hora. Tú vas a ver Chile, que es uno de los países más productivos de América Latina, es $25 por hora. Entonces tampoco podemos compararnos en nuestra realidad económica ni cultural con este tipo de países que, insisto, también muchos de ellos, la mayoría, están con problemas de deuda gigantesca que vamos a ver cómo la resuelven a futuro.